Dios les bendiga. El día de hoy voy a hablarles sobre el temor. No temas al hombre. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías. Vamos a leer el capítulo 8, los versículos 12 y 13. Dicen así: No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Pues bien, una de las cosas que suceden actualmente en nuestra nación justamente es el peligro, ¿verdad? Nosotros escuchamos en las noticias, escuchamos en la radio, si vamos en un taxi, si vamos incluso si tienes tu vehículo propio, e incluso en el bus. Donde sea se habla de ese tema. ¿Cuál es el peligro de eso? Que muchas veces nuestros oídos se llenan de eso, pero hay un espíritu que está tras de eso maquinando, que es el del temor. Vamos a ver una nación, cómo el Señor le habla por medio del profeta Isaías, aquí sería la tierra de Judá, porque ellos estaban enfocados precisamente en el miedo. Sus ojos estaban puestos en las amenazas que les hacían a la nación, mas no, sus ojos no estaban puestos en el Señor. Pues bien, vamos a leer vamos a empezar en el versículo 11, que dice así: Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo. Aquí en este caso el profeta Isaías revelaba y decía cómo Dios lo preparó, lo separó, cómo le daba a entender, mira, tú no sigas este mismo camino, el andar. El pueblo de Judá tenía sus ojos apartados del Señor, se habían olvidado de su Dios, de todo lo que su Dios había hecho, y ellos estaban apoyados en ese entonces, para esta situación, ellos estaban apoyados en sus propias fuerzas. Ellos se habían olvidado de que sus fuerzas o la victoria la tenían en Jehová su Dios, sino que ellos estaban enfocados en sus propias fuerzas, ellos estaban sus ojos puestos incluso en el enemigo, y por eso es que tenían miedo a sus amenazas. Pero el Señor, en su misericordia, en su bondad, ¿qué es lo que hizo? Preparó a Isaías. A Isaías lo preparó, y una de las cosas que le dijo, como dice aquí, ¿no? De esta manera, con mano fuerte, le dijo el Señor. Dice, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo. O sea, que realmente Isaías llevaba de una manera, no iba a tener ese miedo. ¿Cómo que le dice Isaías? Tú tienes que tener los ojos enfocados en mí, para poder tener incluso el valor para llevar un mensaje, aún en la circunstancia y en la situación que ellos estaban viviendo. Pues bien, dice el versículo 12, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Pues bien, aquí es que donde invita el Señor, se invita al pueblo que aunque haya planes de guerra, no se deben asustar ni tener miedo. Si nosotros los trasladamos a la actualidad, ¿qué es lo que sucede? Ante tanta amenaza, ante tanto peligro, muchos, incluso hablando como pueblo cristiano, como seguidores de Cristo, como hijos de Dios, ¿qué es lo que sucede? Se esconden, ya no quieren salir, ya no quieren ir a congregarse, porque le abren sus oídos al enemigo por medio de este espíritu del temor que invade, los tiene acorralados, los tiene encarcelados, y nos olvidamos de la autoridad de Cristo que está en nosotros, y que ese espíritu nosotros tenemos que echarlo fuera, reprenderlo. Su palabra mismo nos dice claramente, el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, si nosotros disfrutamos y gozamos del perfecto amor de nuestro Dios, nosotros no tenemos por qué tener miedo a lo que está sucediendo afuera. No estoy diciendo que vaya uno avasallado a lanzarse nomás, no. Lo que está diciendo es que si nosotros descansamos en Dios, que nosotros vemos nuestro caminar hacia donde está, nuestra mirada fija en el Señor, nosotros vamos a creer que Él es nuestro guardador, Él es nuestro creador, Él es nuestro protector. La palabra del Señor está llena de tantas promesas que nosotros debemos descansar. A eso es que nosotros debemos tener y ponernos esa armadura que nos ha dado el Señor, porque Él mismo nos ha enseñado que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad. Contra eso es que nosotros estamos peleando. Entonces nosotros no tenemos que tener miedo a esas amenazas, a eso que levanta. Pero mira que hay algo muy interesante, que cuando el Señor usa a Isaías para que lleve este mensaje, les hace ver no solo el hecho de que no tengan miedo por no tenerlo, sino que al mismo tiempo les corrige ese camino.
Porque si le abrieron puertas al temor es porque algo no está bien en nuestra relación también con Dios. Por ejemplo, dice aquí el versículo 3, ¿no? Aquí nos explica, pero dice, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros reconocemos que Dios es todopoderoso, ¿no? Muchas veces decimos eso, ¿no? Oh Señor, tú eres un Dios todopoderoso, y declaramos todo lo que es Él. Pero cuando vienen estas situaciones difíciles, estas situaciones donde el miedo es el que te invade, ¿qué es lo que sucede? Ay, no, ya no me voy a congregar, ay, no, ya no quiero ni coger bus, ay, no, yo no quiero salir de... Y estás así, estás acorralado, estás así. Si eres evangelista, te envían a evangelizar. No, es que ya no vas a estar evangelizando, ¿por qué? Por el miedo. Le das lugar al diablo, le das lugar a que él te acorrale, te tenga ahí encerrado con ese miedo. Entonces, no, hermano. Aquí vemos cómo el Señor les decía, no, aparte de que les decía que no deben tener miedo, que no deberían enfocarse, Él aclara, a Él dice. Ya, dice el versículo 13, a Jehová, a Él santifica, sea vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Dice su palabra en el Salmo 103, versículo 8. Vamos a leer rápidamente el Salmo 103, versículo 8. Donde ahí vemos una verdad y una de las características de nuestro Dios que no solo debemos decirla, sino que nosotros debemos vivirla y creerla. Miren lo que dice 103, versículo 8. Dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. El Señor estaba invitando a que el pueblo no solo... Cuando le decía a Judá, ¿no? O sea, mira, fíjate en mí, pon tus ojos en mí, para que ese temor, ese miedo que te invade la guerra, si tan solo confiaras en mí, te dieras cuenta que soy yo el Todopoderoso, que soy yo el que puedo autorizar, que soy yo el que decido, que el Señor es soberano. Entonces, cuando nosotros conocemos y vivimos esa característica del que es misericordioso y clemente, que es lento para ella, porque ahí vemos a un Dios lento para ella, porque Él pudo haber dicho, no, ya, destruyen, pero en su amor, en su misericordia, en su bondad, vemos cómo al pueblo de Judá, el Señor lo protegía y le advertía, y le decía, oye, atrae tus ojos. ¿Cuántas veces nosotros no hemos recibido esa advertencia del Señor? No pongas, ¿para qué tienes miedo allá? Mírame a mí. Y vive en perfecta paz. Él dijo que en el mundo tendréis aflicción. Pero ¿quién? Él es el que da la paz, esa paz verdadera, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y otra de las cosas es lo que encontramos en Hebreos 12, 28, 29. Vamos a la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos, capítulo 12, versículos 28 y 29, dice así. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Es decir, nosotros no solo decimos, Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero también fuego consumidor. Era parte de lo que le decía a los de Judá. Ustedes le tienen miedo al hombre. Ustedes tienen miedo qué le puede hacer el hombre. Pero a mí es que deben tenerme temor. ¿Por qué? O sea, a Él, porque Él es todopoderoso. Y Él ahí dice, no, porque Él es fuego consumidor. Pero una de las cosas que me llamó la atención de este texto también es que dice, no, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos buscar? Agradarle a Dios. Esa es la vida que tú y yo debemos tener. Es agradarle a Dios. Nosotros sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, principados, huestes de maldad. Contra eso es que nosotros... Entonces, esa guerra es espiritual y esa guerra empieza en el espíritu y ahí es donde inicia y donde tenemos que pelearla para que sea manifiesta en lo terrenal. Entonces, mis queridos hermanos, a pesar de todas las circunstancias que están sucediendo allá afuera, les invito a que mejor nos llenemos de la palabra de Dios, que reconozcamos los atributos de nuestro Dios, que estemos conscientes de la vida, cómo la estamos llevando, y que mientras nosotros estemos haciendo las cosas bien, esas cosas buenas son las que nos van a venir. Y que si aún en la aflicción, en la dificultad, no tengamos miedo, porque Jesús nos hizo una promesa en Mateo 28, 20. ¿Qué nos dijo el Señor? Que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos. No solo en esta época, no solo cuando estás bien, no solo cuando te sientes mal, sino que todos los días Él va a estar con nosotros.
Que el Señor les bendiga.